Hay algo que llevas contigo desde el día en que naciste, algo que repites sin pensar cada vez que firmas un documento, cada vez que te presentas ante un desconocido, cada vez que escribes tu nombre completo en un formulario, tu apellido, esa palabra que heredaste de tu padre, que él heredó del suyo, y así hacia atrás, generación tras generación, hasta llegar a un punto donde la cadena se vuelve borrosa, difusa, y finalmente desaparece en la niebla del tiempo. Y es precisamente en esa niebla donde comienza nuestra historia de esta noche. Porque si alguna vez has intentado rastrear tu apellido más allá de cierto punto, digamos antes del año 1800, probablemente te habrás encontrado con un muro extraño. No es que los registros se vuelvan escasos de forma gradual, como uno esperaría. Es que en muchos casos simplemente se detienen, como si alguien hubiera trazado una línea en el tiempo y dijera, de aquí hacia atrás, no necesitas saber. Si este tipo de misterios te intriga tanto como a nosotros, te invito a que te quedes, a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque lo que vamos a explorar esta noche toca algo profundamente personal. No vamos a hablar de mapas antiguos ni de edificios imposibles, aunque esos temas aparecerán de fondo. Vamos a hablar de ti, de tu nombre, del apellido que cargas y de la posibilidad de que ese apellido, antes de que llegara a ti, haya pasado por un proceso de transformación que pocos conocen y que casi nadie cuestiona. Empecemos por algo que puedes verificar tú mismo. Si vives en cualquier país de habla hispana y decides buscar el origen de tu apellido, probablemente terminarás en algún sitio de genealogía que te dirá algo como apellido de origen castellano, documentado por primera vez en el siglo XIII, o apellido vasco de significado incierto, presente en registros parroquiales desde el siglo XVII. Hasta ahí, todo parece razonable. Pero si profundizas un poco más, si realmente te sientas a investigar en archivos, empiezas a notar patrones que resultan difíciles de ignorar. El primero de esos patrones tiene que ver con un momento histórico muy concreto. En España, el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, estableció, entre muchas otras cosas, la obligación de que las parroquias llevaran registros sistemáticos de bautismos, matrimonios y defunciones. Esto es un hecho histórico documentado que puedes consultar en las actas del propio concilio, conservadas en múltiples archivos, incluida la Biblioteca Apostólica Vaticana. Antes de Trento, los registros parroquiales existían en algunas diócesis, pero de manera irregular y fragmentaria. Después de Trento, se convirtieron en obligatorios. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que para la inmensa mayoría de las familias hispanohablantes, el rastro genealógico verificable comienza en algún punto del siglo XVI, o con suerte, a finales del XV. Antes de eso, a menos que pertenecieras a la nobleza o a una familia con documentación propia, simplemente no hay registros. Tu apellido aparece de pronto en un libro parroquial, y antes de esa entrada no hay nada. Pero esto plantea una pregunta que rara vez se formula. Si los apellidos hereditarios, tal como los conocemos hoy, se consolidaron en gran parte de Europa entre los siglos XII y XVI, ¿qué había antes? ¿Cómo se identificaba la gente? ¿Qué sistema de nombres usaban? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque la respuesta convencional es que antes de los apellidos hereditarios, la gente usaba lo que los historiadores llaman nombres patronímicos. Es decir, tu nombre incluía una referencia a tu padre. Si tu padre se llamaba Pedro, tú eras Juan, hijo de Pedro, que con el tiempo se convirtió en Juan Pérez. Si tu padre era Gonzalo, tú eras hijo de Gonzalo, es decir, González. Fernando daba Fernández, Rodrigo daba Rodríguez, Sancho daba Sánchez, Domingo daba Domínguez. Este sistema patronímico está bien documentado en la península ibérica. Puedes encontrar referencias detalladas en la obra de Jaime de Salazar y Hacha, particularmente en su libro Génesis y evolución histórica del apellido en España, publicado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Salazar y Asha documenta cómo el sistema patronímico convivió durante siglos con otras formas de identificación, antes de que los apellidos se fijaran como hereditarios. Y aquí es donde aparece la primera grieta en la narrativa que damos por sentada. Porque si lo piensas detenidamente, el sistema patronímico tenía una característica fundamental. Cambiaba en cada generación. Tú eras Pérez, pero tu hijo no sería Pérez, sino quizás Juanes, porque su padre eras tú, Juan. Esto significa que no existía un apellido familiar permanente. No había un linaje identificable a través de generaciones por medio de un nombre fijo. La identidad familiar, tal como la entendemos hoy, era radicalmente diferente. El momento en que los apellidos dejaron de cambiar con cada generación y se fijaron como hereditarios es un momento de enorme importancia. No es simplemente un cambio administrativo, es un cambio en la concepción misma de la identidad, de la familia, de la pertenencia a un linaje. Y ese cambio no ocurrió de forma natural ni espontánea. Fue impuesto, fue regulado, fue obligatorio. En España, uno de los momentos clave fue la pragmática de los reyes católicos y las regulaciones posteriores que exigieron el uso de apellidos fijos para propósitos fiscales, militares y eclesiásticos. Pero España no fue un caso aislado. Este mismo proceso ocurrió en prácticamente toda Europa, y lo que resulta llamativo es la ventana temporal en la que sucedió. En Inglaterra, los apellidos hereditarios se generalizaron entre los siglos XIII y XV. En Francia, un edicto de Francisco I en 1539, el famoso Edicto de Villers-Cotterêts, estableció, entre otras cosas, la obligación de llevar registros civiles en francés, lo que aceleró la fijación de apellidos. En los territorios germánicos, el proceso fue más tardío y variable, pero en general se consolidó entre los siglos XV y XVII. En Escandinavia, los apellidos patronímicos sobrevivieron mucho más tiempo. En Suecia, por ejemplo, no se abolieron oficialmente hasta 1901 con la Ley de Nombres, y en Islandia el sistema patronímico sigue vigente hasta hoy. Ahora bien, hay un aspecto de este proceso que rara vez se discute en los libros de texto, pero que está documentado en los propios archivos. Cuando los apellidos se fijaron, no simplemente se congelaron los patronímicos existentes. En muchos casos, los apellidos fueron asignados, modificados o directamente creados para encajar en los sistemas administrativos del momento. Y esto es particularmente evidente en dos contextos históricos que nos interesan mucho esta noche. El primero es el contexto de las conversiones forzadas en la península ibérica, cuando los judíos sefardíes fueron obligados a convertirse al cristianismo o a marcharse tras el decreto de la Alhambra de 1492. Los que se quedaron, los llamados conversos, tuvieron que adoptar apellidos cristianos. Muchos tomaron nombres de santos, de localidades, de oficios o de elementos naturales. Así nacieron familias enteras con apellidos como Santa Cruz, Santa María, de la Cruz, de Los Ángeles y muchos otros. El historiador Julio Caro Baroja documenta extensamente este proceso en su obra Los judíos en la España moderna y contemporánea, donde muestra cómo miles de familias cambiaron completamente su identidad nominal en el espacio de una o dos generaciones. Un proceso similar ocurrió con la población morisca. Tras la caída de Granada en 1492 y especialmente tras las pragmáticas de 1502 y las disposiciones posteriores que culminaron con la expulsión de 1609, los moriscos que se quedaron o que lograron evadir la expulsión adoptaron apellidos castellanos que borraban todo rastro de su origen. El lingüista e historiador Francisco Javier Simonet, en su Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, documenta cómo muchos apellidos que hoy suenan puramente castellanos tienen raíces árabes ocultas bajo capas de castellanización. ¿Ves lo que está ocurriendo aquí? No estamos hablando de una evolución natural de los nombres. Estamos hablando de un proceso deliberado, institucional, en el que se borró la identidad previa de millones de personas y se les asignó una nueva. Y esto
no ocurrió en una época remota e inaccesible. Ocurrió en un periodo histórico bien documentado, con decretos reales, actas eclesiásticas y registros administrativos que lo prueban. Pero si esto ocurrió con poblaciones que conocemos, con los sefardíes, con los moriscos, con los conversos, la pregunta que surge de manera inevitable es la siguiente. ¿Ocurrió también con otros grupos? Con grupos cuya existencia previa ha sido menos documentada o cuya documentación ha sido menos preservada. Y aquí es donde debemos hablar de lo que los mapas nos muestran, porque hay un detalle en la cartografía histórica que conecta directamente con el tema de los nombres y los apellidos. Y es un detalle que puedes verificar por ti mismo. Si consultas los mapas europeos anteriores al siglo XVIII, y hay cientos de ellos disponibles en colecciones digitalizadas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de la Biblioteca Nacional de Francia, de la British Library y de muchas otras instituciones, encontrarás algo que la mayoría de la gente desconoce. En muchos de esos mapas, grandes extensiones de territorio que hoy asociamos con Rusia, Asia Central y partes de Siberia aparecen identificadas con un nombre que hoy resulta incómodo para la narrativa convencional: Tartaria. No es un nombre marginal ni aparece en mapas oscuros de cartógrafos desconocidos. Aparece en algunos de los mapas más importantes y respetados de su época. El Atlas de Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, publicado por primera vez en 1570. Considerado por muchos como el primer atlas moderno del mundo, incluye representaciones de Tartaria como una región identificable. Puedes consultar ejemplares de este atlas en la Biblioteca del Congreso, donde está digitalizado y es de acceso público. Guillaume de Lisle, uno de los cartógrafos más respetados de Francia, geógrafo del rey Luis XV, publicó en 1706 su Carte de Tartarie, un mapa detallado que muestra distintas subdivisiones de lo que él denomina Tartaria, incluyendo Tartaria independiente, Tartaria china y Tartaria moscovita. Este mapa se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia y está disponible en su colección digital Gallica, la Enciclopedia Británica, en su primera edición de 1768, publicada en Edimburgo. Incluye una entrada para Tartary que la describe como la mayor extensión continua de tierra del mundo conocido, abarcando desde los confines orientales de Europa hasta el Pacífico. Esta no es una fuente alternativa ni marginal, es la británica, la primera edición. Puedes consultarla en ediciones facsimilares y en las colecciones de la Biblioteca Nacional de Escocia. Ahora bien, la existencia de Tartaria en los mapas no es en sí misma un misterio para la historiografía convencional. Los historiadores explican que Tartaria era un término genérico usado por los europeos para referirse a las vastas regiones habitadas por pueblos de origen turco y mongol, derivado de tártaro, la palabra con que los europeos designaban a estos pueblos, a menudo confundiéndola con Tártaro, el inframundo de la mitología griega, lo que añadía connotaciones de salvajismo y barbarie. Esa explicación es razonable y está bien argumentada. Pero hay un aspecto que esa explicación no cubre satisfactoriamente, y es el siguiente. Si Tartaria era simplemente un nombre genérico para designar territorios mal conocidos por los europeos, un equivalente a tierras lejanas habitadas por pueblos desconocidos, entonces, ¿por qué aparecen los mapas con fronteras definidas, subdivisiones internas, ciudades nombradas, ríos trazados y rutas comerciales marcadas? Un nombre genérico para lo desconocido no requiere ese nivel de detalle cartográfico. No trazas fronteras de lo que no conoces. No subdivides lo que no entiendes. No nombras ciudades en un territorio que consideras vacío o bárbaro. Y hay otro punto que merece atención. En esos mismos mapas, los pueblos que habitan Tartaria tienen nombres. Nombres específicos para tribus, clanes, federaciones. Y muchos de esos nombres han sobrevivido de alguna forma hasta hoy. A veces como apellidos, a veces como topónimos, a veces como gentilicios que ya casi nadie reconoce. Aquí es donde nuestros dos hilos narrativos, el de los apellidos
y el de Tartaria comienzan a entrelazarse, porque el proceso de fijación de apellidos que hemos descrito para Europa occidental no fue un fenómeno aislado. Ocurrió también en el este. Y en el este, ese proceso tuvo características aún más dramáticas. En el Imperio Ruso, el proceso de asignación de apellidos a la población campesina fue extraordinariamente tardío. La mayoría de los campesinos rusos, los siervos, no tuvieron apellidos formales hasta bien entrado el siglo XIX. Y en muchos casos, no los tuvieron hasta la abolición de la servidumbre en 1861 bajo el zar Alejandro II. Antes de eso, los campesinos eran identificados por su nombre de pila, el nombre de su padre en forma patronímica y el nombre de la aldea o la hacienda a la que pertenecían. El historiador Boris Ombegon, en su obra Russian Surnames, publicada por Oxford University Press, documenta detalladamente cómo millones de personas recibieron apellidos de manera más o menos arbitraria durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué apellidos recibieron? En muchos casos, apellidos derivados de características físicas, de oficios, de la naturaleza circundante, de nombres de ríos o montañas. Pero en otros casos, recibieron apellidos que contenían raíces que los conectaban, sin que ellos lo supieran necesariamente, con identidades étnicas, tribales o regionales que el Imperio ruso estaba activamente borrando. Porque hay un hecho que a menudo se omite en la historia convencional del Imperio ruso. La expansión rusa hacia el este, la conquista de Siberia y de los territorios de Asia Central, no fue simplemente una expansión sobre territorios vacíos o habitados por nómadas dispersos. Fue una conquista sobre pueblos con estructuras sociales complejas, con tradiciones escritas en algunos casos, con sistemas comerciales sofisticados y con identidades propias que fueron sistemáticamente suprimidas. Los investigadores que estudian la historia de los pueblos turcos de Asia Central, como el historiador Svat Sousek en su obra A History of Inner Asia, publicada por Cambridge University Press, documentan cómo las identidades étnicas de estos pueblos fueron deliberadamente fragmentadas y reorganizadas durante la expansión rusa y posteriormente durante la era soviética. Clanes que habían existido durante siglos fueron divididos en categorías administrativas nuevas. Lenguas que eran mutuamente inteligibles fueron clasificadas como idiomas separados. Y los nombres, los apellidos, las formas de identificación fueron modificados para encajar en el sistema del imperio conquistador. Esto nos lleva a una pregunta que resulta incómoda pero que es legítima. Si sabemos, porque está documentado, que grandes potencias imperiales modificaron deliberadamente los sistemas de nombres y apellidos de las poblaciones que conquistaron, y si sabemos que este proceso ocurrió en toda Eurasia entre los siglos XV y XIX, es posible que la escala de esta transformación haya sido mayor de lo que la historia convencional reconoce. No estoy afirmando que así sea. Estoy señalando que la pregunta merece ser formulada, porque los datos que tenemos, los datos verificables, los que puedes consultar en archivos y bibliotecas, muestran un patrón claro. Entre el Concilio de Trento y el final del siglo XIX, la identidad nominal de cientos de millones de personas en Eurasia fue transformada de arriba hacia abajo, por decreto, por imposición y por necesidad administrativa. Y lo que había antes de esa transformación es, en muchos casos, extraordinariamente difícil de rastrear. Esta noche vamos a seguir ese rastro. Vamos a ver qué nos dicen los nombres, los apellidos y los sistemas de identificación sobre un pasado que quizás no es exactamente como nos lo contaron. Y vamos a hacerlo con calma, con datos verificables y con la mente abierta. Porque tu apellido, ese que repites sin pensar cada día, podría ser una ventana a algo mucho más grande de lo que imaginas. Quédate. Esto apenas comienza. Antes de seguir adelante, necesitamos detenernos en un lugar concreto, un lugar que puedes visitar si algún día tienes la oportunidad. Se encuentra en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y se llama el Archivo Histórico Estatal Ruso, conocido por sus siglas en ruso como RGI.
IA. Es uno de los archivos más grandes del mundo. Contiene millones de documentos que abarcan desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Y dentro de ese inmenso laberinto de papel hay algo que resulta particularmente revelador para lo que estamos explorando esta noche. Entre los fondos del RGIA se encuentran los llamados libros de revisión, o Reviskie Skaski en ruso. Eran censos periódicos de la población del Imperio Ruso, realizados entre 1718 y 1858. Se llevaron a cabo 10 revisiones en total a lo largo de ese periodo. Y si examinas esos documentos, como han hecho genealogistas e historiadores durante décadas, descubres algo que confirma lo que planteamos en la primera parte de esta exploración. En las primeras revisiones, las del siglo XVIII, la inmensa mayoría de los campesinos aparecen registrados sin apellido. Solo constan con su nombre de pila, el patronímico de su padre y, en ocasiones, el nombre del propietario de la tierra o de la aldea donde vivían. Es decir, un nombre podía aparecer como Iván, hijo de Fiodor, de la hacienda del conde tal. No había apellido, no había esa palabra fija, hereditaria, que pasa de padres a hijos y que hoy consideramos una parte esencial de la identidad. Las revisiones posteriores, especialmente las del siglo XIX, comienzan a mostrar apellidos. Pero aquí está lo revelador. En muchos casos, puedes ver literalmente cómo el apellido fue asignado. Hay registros donde el funcionario anotó un apellido basándose en el oficio del campesino, en el nombre de su aldea, en una característica física, o incluso, según documenta un Begón en la obra que ya mencionamos, en lo que al funcionario se le ocurrió en el momento. Hay casos documentados de aldeas enteras donde todos los habitantes recibieron el mismo apellido porque el funcionario no quiso complicarse. Esto no es especulación. Son documentos reales, en archivos reales, que puedes solicitar y consultar. Y lo que nos dicen es algo que debería hacernos reflexionar profundamente sobre la naturaleza de los apellidos. Lo que hoy sentimos como una identidad ancestral, como un vínculo con nuestros antepasados más remotos, en millones de casos no es más antiguo que el siglo XVIII o XIX. Es una creación administrativa, un producto burocrático. Pero detengámonos aquí un momento, porque no quiero que se pierda un matiz importante. El hecho de que los apellidos fueran asignados administrativamente no significa que antes de esa asignación la gente no tuviera identidad. La tenía. Lo que ocurre es que esa identidad funcionaba de manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y para entender cómo funcionaba, necesitamos mirar los sistemas de nombres que existían en las regiones que los mapas europeos llamaban Tartaria. Los pueblos turcos y mongoles que habitaban las estepas de Asia Central tenían un sistema de identificación extraordinariamente complejo y sofisticado. No se basaba en apellidos hereditarios fijos, sino en una red de pertenencias que incluía el nombre personal, el nombre del clan, el nombre de la tribu, el nombre de la confederación tribal y, en algunos casos, el nombre del territorio que habitaban. Un individuo no era simplemente fulano hijo de Mengano, era fulano, del clan tal, de la tribu cual, de la confederación cual otra, del territorio tal. Este sistema está documentado extensamente por los propios cronistas de estos pueblos. Rashid al-Din, el historiador persa del siglo XIII y XIV, compiló en su obra Jami al-Tawarik, conocida en español como Compendio de Crónicas, una de las genealogías tribales más detalladas que se conservan de los pueblos mongoles y turcos. Esta obra se conserva en varias copias manuscritas, incluyendo ejemplares en la biblioteca de la Universidad de Edimburgo y en la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul. En ella, Rashid al-Din traza las líneas de descendencia de decenas de tribus y clanes, mostrando un sistema de organización social donde la identidad no residía en un apellido fijo, sino en la pertenencia a una red de relaciones tribales. Lo que nos interesa especialmente es lo que ocurrió con ese sistema
cuando los imperios europeos expandieron su control sobre esos territorios. Tomemos un caso específico y bien documentado: los kazajos. Antes de la conquista rusa, que se extendió a lo largo de los siglos XVIII y XIX, los kazajos se organizaban en 3 grandes hordas: Oshus, la Gran Horda, la Horda Media y la Pequeña Horda. Dentro de cada horda había tribus, y dentro de cada tribu había clanes. Un kazajo podía recitar su genealogía, su shejire, remontándose 7 generaciones o más. No necesitaba un apellido. Su identidad estaba contenida en esa genealogía oral, en esa cadena de pertenencias que lo ubicaba con precisión en una red social que abarcaba toda la estepa. El historiador Nurbulat Mazanov, en su obra sobre la civilización nómada de los kazajos, documenta cómo la colonización rusa desarticuló sistemáticamente este sistema. Las hordas fueron divididas en unidades administrativas que no correspondían a las divisiones tribales reales. Los líderes tribales fueron reemplazados por funcionarios designados y, eventualmente, se impuso la adopción de apellidos al estilo ruso. ¿Qué apellidos adoptaron o recibieron? En muchos casos, el apellido se formó a partir del nombre del padre o del abuelo, siguiendo el patrón ruso de añadir el sufijo ov, ev o in. Así, el hijo de un hombre llamado Abay pasaba a llamarse Abayev. El hijo de Kasim se convertía en Kasimov. El nieto de Nurlan se transformaba en Nurlanov. En una sola generación, toda la complejidad del sistema genealógico kazajo quedaba reducida a una sola palabra, un apellido. Y con ese apellido desaparecía la información sobre el clan, la tribu, la horda, el territorio. Toda esa red de identidades se comprimía en una sola etiqueta administrativa. Y aquí viene algo que merece atención. Muchos de esos apellidos creados durante el proceso de rusificación suenan hoy completamente rusos para un oído no entrenado. Si escuchas el apellido Kasimov, podrías pensar que es un apellido ruso. Tiene la terminación rusa, suena ruso, pero su raíz es turca. Es un nombre turco disfrazado con ropa rusa. Y hay millones de apellidos así en el espacio postsoviético. Millones de personas cuyos apellidos ocultan un origen que no es el que aparenta. Este fenómeno no se limitó a los kazajos. Ocurrió con los uzbecos, los kirguises, los turcomanos, los tártaros del Volga, los basquires, los chuvasios, los yakutos y decenas de otros pueblos. En cada caso, el patrón fue similar. Un sistema complejo de identidad tribal fue reemplazado por un apellido simple, y en ese reemplazo se perdió información que había sido transmitida durante siglos. Ahora, ampliemos el foco y miremos hacia el oeste, hacia Europa occidental, porque el proceso que acabamos de describir para Asia Central tiene paralelos sorprendentes con lo que ocurrió mucho antes en el corazón de Europa. Pensemos en los apellidos españoles que mencionamos en la primera parte, los patronímicos: Pérez, González, Fernández, Rodríguez, Sánchez, López, Martínez, Hernández, Díaz, Álvarez. Estos 10 apellidos son, con variaciones, los más comunes del mundo hispanohablante. Decenas de millones de personas los llevan, y todos ellos son patronímicos fosilizados. Son el nombre de un padre que un día se congeló y se convirtió en apellido permanente. Pero aquí hay algo que pocas veces se analiza con detenimiento. Si observas la distribución geográfica original de estos apellidos, antes de las migraciones coloniales a América, encuentras concentraciones que no son uniformes. El investigador y filólogo Gonzalo Díez Melcón, en su estudio Apellidos castellano-leoneses, publicado por la Universidad de Granada, documenta cómo ciertos patronímicos tenían distribuciones geográficas específicas que reflejaban las dinámicas de la Reconquista. Los apellidos no se distribuyeron al azar. Siguieron los patrones de repoblación de los territorios conquistados al mundo islámico. Esto significa algo importante. Cuando los reinos cristianos del norte de la península ibérica avanzaban hacia el sur, las tierras conquistadas eran repobladas con colonos del norte.
Esos colonos llevaban sus nombres y patronímicos, y en el proceso de repoblación, los habitantes previos de esas tierras, muchos de los cuales eran mozárabes, mudéjares o simplemente poblaciones que habían vivido allí durante siglos bajo dominio musulmán, fueron absorbidos en el nuevo sistema de nombres. Algunos conservaron formas de sus nombres anteriores, castellanizándolos. Otros adoptaron nombres completamente nuevos. El resultado es que el mapa de apellidos de la península ibérica es, en cierto sentido, un registro codificado de conquistas, repoblaciones, conversiones y transformaciones de identidad. Cada apellido lleva inscrita una historia de poder, de dominio y de imposición cultural. Solo que esa historia se ha vuelto invisible con el paso del tiempo, porque damos por sentado que los apellidos simplemente son y siempre fueron. Y ahora vamos a dar un paso más, un paso que nos lleva a un territorio donde los datos verificables se encuentran con preguntas que la historia convencional no ha respondido de manera plenamente satisfactoria. Hablemos de un grupo de apellidos que aparecen en Europa y que tienen una característica peculiar. Son apellidos que contienen la raíz tártar o tatar o variantes cercanas, y no son tan raros como podrías imaginar. En Italia existe el apellido Tártaro y sus variantes Tartarini, Tartarotti, Tartari. En Francia encontramos Tártare y Tartarín. En España existen, aunque son menos comunes, Tártaro y Tartarín. En los territorios germánicos aparece Tatar y Tater. En Polonia, Tatarski y Tatarchuk. En Hungría, Tatar. En Rumanía, Tataru. La explicación convencional para estos apellidos es sencilla y razonable. Se refieren a personas que tenían algún tipo de conexión con los pueblos tártaros, ya fuera por origen, por apariencia, por haber viajado a tierras tártaras o por haber participado en conflictos con ellos. Es una explicación perfectamente lógica. Los apellidos que refieren al origen étnico o geográfico son comunes en toda Europa. Tenemos franco, germán, moro, gallego, navarro, catalán, inglés y muchos otros. Pero hay un detalle que complica esta explicación. Algunos de estos apellidos aparecen en regiones que, según la historia convencional, nunca tuvieron contacto significativo con pueblos tártaros. ¿Qué hace el apellido Tartarini en el centro de Italia? ¿En la Toscana? ¿Qué conexión tendría un habitante de la campiña toscana del siglo XV con los pueblos de las estepas asiáticas? La respuesta podría ser simple. Quizás un antepasado viajó, o quizás el apellido se asignó por razones que desconocemos. Y esa respuesta es posible. Pero también es posible que la presencia de estos apellidos en lugares inesperados esté señalando algo que no encaja del todo con el mapa étnico y cultural que la historia convencional ha trazado para Europa. Hay otro grupo de apellidos que merece atención esta noche, y es un grupo que rara vez se analiza desde esta perspectiva. Son los apellidos que refieren a la construcción, a la arquitectura, a oficios relacionados con la piedra, el metal y la ingeniería. Mason, que en inglés significa albañil o masón. Steinmetz, que en alemán significa cantero. Maurer, que en alemán significa constructor de muros. Ferrero, ferreiro, herrero, Smith, Schmidt, Kuznetsov, todos variantes del oficio de herrero en distintas lenguas. Cantero, pedrero, pizarro, tejero, ladrillero. Estos apellidos de oficio son extremadamente comunes en toda Europa, y la explicación convencional es, de nuevo, sencilla. Refieren al oficio que ejercía la persona cuando los apellidos se fijaron. Es una explicación coherente y bien fundamentada. Pero aquí surge una pregunta que conecta con uno de los grandes temas de la historia alternativa. Si examinas los edificios más impresionantes que se conservan del período comprendido entre los siglos XII y XVIII, las grandes catedrales, los palacios, los edificios públicos monumentales, las fortificaciones de una complejidad asombrosa, lo que encuentras son estructuras que requerían un nivel de conocimiento en ingeniería, en cantería, en metalurgia, en acústica, en hidráulica y en geometría,
que resulta difícil de reconciliar con la imagen que tenemos de la sociedad de esa época. La Catedral de Chartres, por ejemplo, construida en su forma actual entre 1190 y 4 y 1220, según la datación convencional. Sus bóvedas alcanzan los 37 metros de altura. Su rosetón occidental tiene más de 15 metros de diámetro. Los vitrales originales, muchos de los cuales sobreviven, muestran un dominio del color, especialmente del llamado azul de Chartres, cuya fórmula exacta sigue siendo objeto de debate entre los especialistas en vidrio medieval. John James, un historiador de la arquitectura australiano que dedicó décadas al estudio de Chartres, publicó su investigación en The Master Masons of Chartres, donde documenta que la catedral fue obra de al menos 9 equipos de constructores diferentes que trabajaron en distintas fases, cada uno con técnicas ligeramente distintas. Lo que James encontró, y que resulta pertinente para nuestra exploración, es que esos equipos de constructores no eran locales, viajaban, iban de catedral en catedral, de ciudad en ciudad, aplicando conocimientos que no estaban al alcance de cualquiera. Eran gremios itinerantes con un saber especializado que se transmitía internamente y que estaba protegido por secretos de oficio. Y aquí es donde la historia convencional y la historia alternativa miran al mismo fenómeno desde ángulos distintos. La historia convencional dice que estos gremios de constructores evolucionaron gradualmente a partir de las tradiciones constructivas romanas, enriquecidas por el contacto con las técnicas islámicas durante las cruzadas y por la paulatina recuperación de textos clásicos. Es una explicación que tiene lógica y está apoyada por evidencia documental. Desde la perspectiva de la historia alternativa, sin embargo, hay quienes plantean una pregunta diferente. ¿Y si esos gremios no estaban redescubriendo un saber perdido, sino que eran los últimos depositarios de un saber que venía de mucho más atrás y de mucho más lejos? ¿Y si los apellidos de oficio relacionados con la construcción, que aparecen en toda Europa con una frecuencia sorprendente, no están señalando simplemente un oficio común, sino los restos de una red de conocimiento que alguna vez se extendió por todo el continente y más allá? No estoy afirmando que esto sea así. Estoy señalando que la pregunta existe y que surge de datos verificables. Los gremios de constructores medievales existieron, eran itinerantes, tenían secretos de oficio. Sus técnicas producían resultados que todavía asombran a los ingenieros modernos. Y los apellidos que dejaron están diseminados por toda Europa como huellas de algo que merece ser examinado con más detenimiento. Hay un último aspecto de los apellidos que quiero explorar antes de cerrar esta segunda parte, y tiene que ver con algo que conecta directamente con los mapas que mencionamos antes. En la cartografía europea anterior al siglo XVIII, cuando se representaba la región llamada Tartaria, los mapas no solo mostraban fronteras y ciudades, también mostraban nombres de pueblos, y muchos de esos nombres tienen ecos que resuenan en apellidos europeos que hoy consideramos perfectamente occidentales. Tomemos un ejemplo. En varios mapas del siglo XVII, incluidos los del cartógrafo neerlandés Johan Blaeu, cuyo Atlas Mayor de 1662 se conserva en múltiples bibliotecas europeas y está digitalizado, aparecen en la región de Tartaria pueblos identificados con nombres que incluyen raíces como Cal, Bal, Kas, Us, Kir, Bash. Estas mismas raíces aparecen en topónimos europeos que hoy nadie asocia con el este. Ríos, montañas, ciudades y aldeas de Europa occidental llevan nombres cuya etimología, cuando se examina con cuidado, no encaja del todo con las lenguas que supuestamente los originaron. No voy a inventar conexiones etimológicas que no puedo demostrar, pero sí voy a señalar que la toponimia europea, el estudio de los nombres de lugares, es un campo donde abundan los misterios no resueltos. Hay ríos cuyo nombre no tiene explicación satisfactoria en ninguna lengua europea conocida. Hay montañas cuyos nombres parecen contener raíces que los lingüistas clasifican como preindoeuropeas o de origen desconocido. Y hay aldeas cuyos nombres, cuando los comparas con los topónimos que aparecen en los mapas de Tartaria, producen coincidencias que podrían ser casuales, pero que también podrían ser algo más. La toponimia
los apellidos y la cartografía son tres hilos de una misma trama. Y esa trama, cuando la sigues con paciencia y rigor, te lleva a preguntas que no tienen respuestas fáciles. En la próxima parte, vamos a examinar casos concretos. Vamos a mirar familias específicas, apellidos específicos y documentos específicos que muestran cómo el proceso de transformación de nombres fue más profundo y más deliberado de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Y vamos a ver qué ocurrió con las identidades que fueron borradas en ese proceso. Porque si algo nos enseña la historia de los nombres, es que borrar un nombre no borra una historia, solo la oculta. Y lo que está oculto, tarde o temprano, encuentra la manera de asomar. Hay un ejercicio que puedes hacer esta noche, cuando termine este episodio. Es sencillo. No requiere acceso a archivos ni a bibliotecas especializadas. Solo requiere que tomes tu apellido, el que llevas desde que naciste, y te hagas una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Hasta dónde puedo rastrear este nombre? No me refiero a buscar en un sitio web de genealogía que te diga que tu apellido proviene del latín o que tiene origen en la región de Castilla. Eso es información genérica, superficial, que rara vez resiste un examen riguroso. Me refiero a algo más concreto. Puedes encontrar un documento real, un registro parroquial, un acta notarial, un censo, donde aparezca un antepasado tuyo con ese apellido, el más antiguo que puedas encontrar. ¿Y qué fecha tiene ese documento? Si haces ese ejercicio, y si lo haces con honestidad, es muy probable que te encuentres con lo mismo que se encuentran los genealogistas profesionales cuando trabajan con familias comunes, no con la nobleza ni con dinastías documentadas. Te encontrarás con un muro, un punto más allá del cual no hay registros. Y ese punto, con variaciones según el país y la región, suele estar en algún lugar entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, no antes. Hemos pasado 3 partes de esta exploración recorriendo la historia de cómo los apellidos llegaron a ser lo que son. Hemos visto el decreto Clavería en las Filipinas de 1849, donde un catálogo literal de apellidos fue distribuido entre la población. Hemos visto los decretos de José II en el Imperio Habsburgo de 1787, que obligaron a las comunidades judías a adoptar apellidos germánicos. Hemos visto el decreto napoleónico de 1811 en los Países Bajos. Hemos visto los libros de revisión del Imperio Ruso, donde se puede observar literalmente cómo los campesinos pasaron de no tener apellido a tenerlo en el transcurso de unas décadas. Hemos visto la ley de apellidos turca de 1934. Y hemos visto cómo las tradiciones genealógicas orales de los pueblos de Asia Central, esas cadenas de memoria que remontaban 10 o 15 generaciones, fueron desarticuladas por los sistemas imperiales que les impusieron apellidos fijos. Cada uno de estos hechos es verificable. Cada uno está documentado en archivos reales, en decretos publicados, en obras académicas que puedes consultar. No hay nada inventado en lo que hemos presentado. Y es precisamente porque estos hechos son reales que las preguntas que plantean resultan tan difíciles de ignorar. Ahora es el momento de reunir todos los hilos y ver qué imagen forman cuando los ponemos juntos. Lo primero que debemos reconocer es la escala del fenómeno. No estamos hablando de un evento aislado en un rincón del mundo. Estamos hablando de un proceso que abarcó toda Eurasia, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y que se extendió a las colonias de ultramar en América, Asia y África. En un periodo relativamente breve de la historia, digamos entre 1700 y 1900, los sistemas de identificación personal de la mayor parte de la humanidad fueron transformados radicalmente. Lo que había antes, ya fueran patronímicos cambiantes, genealogías tribales, identificaciones por clan o comunidad, nombres de oficio o de localidad que no se heredaban, todo eso fue reemplazado por un sistema uniforme de apellidos fijos hereditarios. Este proceso fue impulsado en cada caso por un poder centralizado. No surgió de abajo hacia arriba, de las propias comunidades. Fue impuesto de arriba hacia abajo, por imperios
estados y administraciones coloniales. Y en cada caso, la justificación fue administrativa: recaudar impuestos, reclutar soldados, controlar la población, ordenar el territorio. La historia convencional presenta este proceso como una consecuencia natural de la modernización. Los estados modernos necesitaban saber quiénes eran sus ciudadanos, cuántos eran, dónde vivían, qué poseían. Los apellidos fijos eran una herramienta indispensable para ese control. El politólogo James C. Scott, en su influyente obra Seeing Like a State, publicada por Yale University Press en 1998, analiza precisamente este fenómeno. Scott argumenta que la imposición de apellidos fijos fue una de las muchas estrategias que los estados modernos utilizaron para hacer legible a su población, para convertir una realidad social compleja y diversa en categorías simples y manejables que el Estado pudiera administrar. El análisis de Scott es brillante y está sólidamente fundamentado, pero hay un aspecto del proceso que ni siquiera él aborda en profundidad, y es la pregunta de qué se perdió en esa transformación. Porque cuando conviertes una genealogía de 15 generaciones en un solo apellido, no estás simplemente simplificando un sistema de nombres, estás destruyendo un archivo. Cada nombre en esa genealogía contenía información. ¿Quién fue tu antepasado? ¿A qué clan pertenecía? ¿En qué territorio vivía? ¿Qué alianzas tenía su tribu? ¿Qué migraciones había realizado su pueblo? Todo eso desaparece cuando lo comprimes en una sola palabra seguida del sufijo ove, o, es o son. Y aquí es donde debemos ser muy precisos en lo que afirmamos y lo que preguntamos. Lo que sabemos con certeza es lo siguiente: los apellidos hereditarios fijos, tal como los conocemos hoy, son una creación relativamente reciente en la historia humana. Para la mayoría de las familias del mundo, no se remontan más allá del siglo XVIII o XIX. Antes de esa fecha, existían otros sistemas de identificación que contenían más información sobre el origen, la pertenencia y la historia de cada individuo. Esos sistemas fueron reemplazados por decretos imperiales y estatales en un proceso que abarcó toda Eurasia y sus colonias. En ese proceso, una cantidad incalculable de información genealógica, étnica y cultural se perdió o se volvió inaccesible. Esto no es interpretación, son hechos documentados. Lo que la explicación convencional no resuelve de manera plenamente satisfactoria es por qué este proceso ocurrió de forma tan sincronizada a lo largo de toda Eurasia. Si aceptamos que cada imperio tenía sus propias razones administrativas para imponer apellidos fijos, y esas razones son perfectamente comprensibles, queda aún la cuestión de la simultaneidad. ¿Por qué tantos estados diferentes, con sistemas políticos distintos, en regiones distantes entre sí, llevaron a cabo el mismo proceso de transformación onomástica en un periodo tan concentrado? Los imperios español, ruso, austrohúngaro, otomano, francés, británico, chino, todos ellos impusieron o regularon sistemas de apellidos fijos entre los siglos XVII y XX. ¿Es simplemente una coincidencia derivada de que todos estaban atravesando procesos de modernización similares? Probablemente sí, pero la coincidencia, cuando involucra a toda la masa continental euroasiática, merece al menos ser señalada. Hay otro punto que la narrativa convencional deja sin explorar: la relación entre la desaparición de Tartaria de los mapas y la transformación de los sistemas de nombres en los territorios que los mapas habían llamado Tartaria. Como vimos, los mapas europeos del siglo XVII y gran parte del XVIII mostraban una entidad llamada Tartaria, que abarcaba una extensión enorme de Eurasia. Para el siglo XIX, esa entidad había desaparecido de la cartografía. En su lugar aparecían los territorios del Imperio ruso, del Imperio chino y de los estados que estos imperios habían absorbido. La historia convencional explica esta desaparición de manera razonable. A medida que los europeos conocieron mejor esos territorios, dejaron de usar el término genérico Tartaria
y comenzaron a usar designaciones más específicas y precisas. Es una explicación que tiene sentido. El conocimiento geográfico avanza, las categorías se refinan, los nombres cambian. Pero hay un aspecto de esta transición que no es simplemente cartográfico. Los pueblos que habitaban esos territorios no solo desaparecieron de los mapas como entidades nombradas, sus sistemas de identificación fueron transformados, sus genealogías fueron interrumpidas, sus nombres fueron reemplazados. Y el resultado de ese proceso es que hoy resulta extraordinariamente difícil trazar líneas de continuidad entre los pueblos que aparecen en los mapas del siglo XVII y las poblaciones que habitan esos mismos territorios en la actualidad. No estamos diciendo que esos pueblos fueron exterminados o que desaparecieron físicamente. Lo que estamos diciendo es que su identidad nominal, la forma en que se llamaban a sí mismos y se ubicaban en una red de relaciones sociales, fue tan profundamente alterada que la continuidad se volvió invisible. Y esto no es exclusivo de Asia Central o Siberia. Como vimos, el mismo proceso ocurrió en la península ibérica con las poblaciones sefardíes y moriscas. Ocurrió en los Países Bajos con los campesinos que usaban patronímicos. Ocurrió en las Filipinas con los pueblos que tenían sus propios sistemas de nombres. Ocurrió en Europa del Este con las comunidades judías. Ocurrió en todas partes. Desde la perspectiva de la historia alternativa, hay quienes interpretan este patrón global como evidencia de algo más que simple modernización administrativa. Según esta interpretación, el borrado sistemático de los sistemas de identificación anteriores habría sido parte de un proceso más amplio de reescritura histórica. Un proceso en el que no solo se cambiaron los nombres de las personas, sino también los nombres de los territorios, las narrativas históricas, las cronologías y las identidades culturales de poblaciones enteras. Quienes sostienen la hipótesis tartaria proponen que lo que los mapas llamaban Tartaria no era simplemente un nombre europeo para territorios desconocidos, sino la designación de una realidad cultural y civilizatoria cuya existencia fue deliberadamente borrada o minimizada por los poderes que la reemplazaron. Según esta lectura, los apellidos que recibimos serían, en cierto sentido, las etiquetas de un nuevo orden que se construyó sobre las ruinas de uno anterior. Etiquetas que nos desconectan de lo que había antes y nos insertan en una narrativa que comienza, convenientemente, justo en el punto donde los registros controlados por los nuevos poderes empiezan a existir. Es una interpretación provocadora, y como toda interpretación, debe ser evaluada no por lo atractiva que resulte, sino por los hechos que la sustentan y los hechos que la contradicen. Los hechos que la sustentan son los que hemos examinado a lo largo de esta exploración. El proceso masivo de transformación onomástica está documentado. La desaparición de Tartaria de los mapas está documentada. La destrucción de sistemas genealógicos anteriores está documentada. La sincronicidad del proceso a escala continental está documentada. Los hechos que la contradicen, o al menos que la matizan, también existen. La modernización administrativa como motor del proceso de fijación de apellidos es una explicación coherente y bien fundamentada. El término Tartaria como categoría geográfica genérica tiene precedentes en la forma en que los europeos nombraban regiones que conocían imperfectamente. Y la desaparición de Tartaria de los mapas coincide con el avance real del conocimiento geográfico europeo sobre esas regiones. Lo honesto, lo intelectualmente riguroso, es reconocer que ambos conjuntos de hechos existen, que la explicación convencional tiene fortalezas pero también puntos ciegos, y que la interpretación alternativa, aunque especulativa en algunos de sus saltos lógicos, señala patrones reales que merecen ser investigados con más profundidad. Ahora, quiero hacer algo que pocas veces se hace en este tipo de contenido. Quiero hablar directamente sobre lo que significan estas preguntas para ti, para la persona que está escuchando esto en este momento. Tu apellido, sea cual sea, es una pieza de un rompecabezas histórico. Si es un patronímico hispano como Pérez o González, se fosilizó en algún momento entre los siglos XIII y XVI, y lo que tu familia se llamaba antes de ese momento
se perdió en la transición. Si es un apellido de oficio como herrero o cantero, señala un momento en que alguien identificó a tu antepasado por lo que hacía, no por quién era o de dónde venía. Si es un apellido de origen como navarro o gallego, indica una migración, un desplazamiento, un momento en que alguien fue definido por el lugar que había dejado atrás. Si es un apellido castellanizado de raíz árabe, hebrea o de otra lengua, lleva inscrita una historia de conversión, de asimilación, de transformación forzada o voluntaria. En cada caso, tu apellido es una cicatriz, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que es la marca visible de un proceso que ocurrió en algún punto del pasado. Un proceso que transformó una identidad anterior en la que llevas hoy. Y lo que había antes de esa transformación, en la mayoría de los casos, se ha perdido, pero no del todo, porque hay algo que los decretos no pudieron borrar completamente. Hay rastros, en la toponimia, en los nombres de ríos y montañas que conservan raíces que ninguna lengua oficial reconoce como suyas. En las tradiciones orales que sobreviven en fragmentos, en refranes, en canciones cuyo significado original se ha olvidado pero cuyas palabras persisten. En la arquitectura, en edificios cuyo estilo y técnica no encajan del todo con lo que supuestamente sabía la sociedad que los construyó. En los propios apellidos, que a veces conservan, ocultas bajo capas de adaptación y transformación, raíces que apuntan a identidades que nadie recuerda. Los investigadores que trabajan en toponimia, como el ya mencionado estudio de las raíces preindoeuropeas en los nombres de lugares de Europa occidental, encuentran con frecuencia capas de significado que no encajan con las narrativas lingüísticas establecidas. Joan Corominas, el gran etimólogo catalán, en su Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, publicado junto con José Antonio Pascual, admite en múltiples entradas que ciertos topónimos y apellidos de la península ibérica tienen un origen oscuro o prerromano incierto. Esas etiquetas de origen oscuro son, en cierto sentido, ventanas a algo que existía antes de las capas de romanización, germanización, arabización y castellanización que se superpusieron sobre la península a lo largo de los siglos. ¿Qué había en ese origen oscuro? La lingüística convencional dice que se trata de lenguas prerromanas desaparecidas, como el ibero, el celtibero, el lusitano u otras lenguas de las que sabemos muy poco, y esa explicación es razonable. Pero también es, en cierto sentido, una forma de decir, no sabemos. Cuando un etimólogo dice origen oscuro, está diciendo que el nombre existe, que es antiguo y que no pueden explicarlo con las herramientas que tienen. Y si no pueden explicarlo, quizás es porque las herramientas que usan, las lenguas que conocen, las categorías que manejan, no son suficientes. Quizás hay capas de historia en los nombres de personas y lugares que no encajan en ninguna de las narrativas que hemos construido. Y quizás esas capas, si algún día logramos descifrarlas, nos contarían una historia diferente de la que conocemos. No estoy afirmando que esa historia sea la de Tartaria. No estoy afirmando que todos los misterios toponímicos y onomásticos de Europa se resuelvan con una sola teoría alternativa. Lo que sí estoy diciendo es que los misterios existen, que están documentados por los propios académicos y que merecen más atención de la que reciben. Voy a cerrar esta exploración con algo que quiero que lleves contigo después de que esta narración termine y se haga el silencio. Piensa en todos los nombres que vinieron antes del tuyo. No solo los nombres que conoces, los de tus padres y abuelos. Piensa en los que no conoces. Los nombres que se perdieron cuando un funcionario abrió un catálogo y asignó un apellido nuevo. Los nombres que se olvidaron cuando una genealogía oral de 15 generaciones fue comprimida en una sola palabra. Los nombres que fueron cambiados cuando un converso tuvo que abandonar su identidad para sobrevivir. Los nombres que se borraron cuando un mapa fue redibujado y un territorio entero dejó de existir. Cada uno de esos nombres perdidos era una persona real, con una historia real,
con una identidad que significaba algo para ellos y para su comunidad. Y el hecho de que esos nombres se hayan perdido no significa que las personas no existieron. Significa que alguien, en algún momento, decidió que esos nombres ya no eran necesarios, que el nuevo orden requería nombres nuevos y que el pasado podía ser, si no borrado, al menos reescrito. Lo que sabemos con certeza es que el proceso de transformación onomástica que hemos documentado esta noche fue real, masivo y deliberado. Ocurrió en toda Eurasia y sus colonias. Afectó a cientos de millones de personas y destruyó sistemas de identificación que contenían información histórica, genealógica y cultural de un valor incalculable. Lo que la explicación convencional no ha resuelto satisfactoriamente es por qué, en tantos lugares diferentes y al mismo tiempo, se consideró necesario borrar los sistemas de nombres anteriores y reemplazarlos por uno nuevo. La modernización administrativa es una respuesta parcial, pero no explica la profundidad ni la sincronicidad del proceso. Lo que propone la historia alternativa es que este borrado fue parte de algo más grande, que los apellidos que llevamos son las etiquetas de un mundo que fue construido sobre los restos de otro, que lo que los mapas llamaban Tartaria no era un espacio vacío ni un nombre genérico, sino el nombre de algo real, cuya memoria fue deliberadamente suprimida, y que los nombres que perdimos en el camino eran las últimas conexiones que teníamos con ese mundo anterior. No te pido que creas esto, te pido que lo consideres, que mires tu apellido con ojos nuevos, que te preguntes de dónde viene realmente, no la versión simplificada que aparece en los sitios de genealogía, sino la historia profunda que ese apellido oculta bajo su superficie familiar. Porque hay algo que todos los imperios de la historia han entendido, algo que conecta al gobernador Clavería en las Filipinas con el emperador José II en Viena, con Napoleón en los Países Bajos, con los funcionarios zaristas en la estepa kazaja, con Atatürk en Ankara. Todos comprendieron lo mismo, que controlar los nombres es controlar la identidad, que controlar la identidad es controlar la memoria, y que controlar la memoria es controlar la historia. Tu apellido no es solo un nombre, es el punto donde tu historia personal se cruza con la historia del mundo. Y si esa historia del mundo no es exactamente como nos la contaron, entonces tu apellido también es algo diferente de lo que creías. La próxima vez que firmes un documento, la próxima vez que escribas tu nombre completo, la próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo te llamas?, recuerda esto. Recuerda que antes de ese nombre hubo otros. Nombres que no conoces, nombres que alguien borró, y que la historia de esos nombres borrados es, tal vez, una de las historias más grandes que nunca se han contado. Si esta exploración te ha hecho pensar, si te ha hecho mirar tu apellido de una manera diferente, te invito a que investigues por tu cuenta. Visita los archivos, busca los registros parroquiales de tu región, consulta los mapas antiguos que están digitalizados y disponibles en las colecciones de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca Nacional de Francia, de la British Library. Lee las entradas de las primeras ediciones de la Enciclopedia Británica. No te quedes con lo que yo te cuento. Ve y mira por ti mismo, porque la evidencia está ahí, esperando a quien tenga la curiosidad de buscarla. Y si encuentras algo, compártelo. Porque esta investigación no es de una sola persona ni de un solo canal. Es de todos los que sienten que hay preguntas que merecen ser formuladas, aunque las respuestas no sean cómodas. Nos vemos en la próxima exploración, donde seguiremos tirando del hilo, donde seguiremos mirando los mapas, los edificios, los documentos y los nombres que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Porque si algo hemos aprendido esta noche, es que borrar un nombre no borra una historia, solo la esconde. Y lo que está escondido, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Descansa. Deja que estas ideas se asienten. Y mañana, cuando despiertes, mira tu apellido. Quizás sea la primera vez que lo veas de verdad.